Todo el mercado parece estable en la superficie, pero lo que realmente se está formando por debajo es una creciente escasez. El mercado de la plata está entrando en una fase donde el flujo de capital ya no responde a narrativa, sino a presión estructural. En las últimas semanas, lo que estamos viendo no es simplemente volatilidad, sino un drenaje constante de liquidez en un lado del mercado, mientras el otro comienza a tensarse. Dinero saliendo en volumen, inventarios moviéndose y actores que históricamente acumulaban ahora están liquidando. Esa combinación rara vez es neutral, es señal de transición. Porque cuando observas salidas de cientos de miles en cuestión de semanas, no estás viendo comportamiento especulativo minorista. Estás viendo ajuste forzado. Coste de vía en aumento, márgenes comprimidos, necesidad de liquidez inmediata. Y eso está empujando metal físico de vuelta al sistema, justo en un momento donde paradójicamente la narrativa dominante sigue siendo escasez. Ahí empieza la disonancia. Por un lado, se habla de déficit estructural de plata año tras año. Por otro, los refinadores están recibiendo volúmenes masivos para fundición. No estamos hablando de chataja marginal o piezas ilíquidas. Estamos viendo barras premium, incluso monedas altamente reconocidas, entrando al circuito de fundición. Ese detalle es crítico. Cuando activos con prima desaparecen para convertirse en bajas industriales, el mercado está priorizando función sobre forma. Eso no es inversión emocional, es demanda industrial imponiéndose. Y esa presión no viene del retail. El comportamiento del flujo apunta directamente a una reorganización en la demanda institucional. Empresas que no compran monedas, no compran narrativa, compran volumen estandarizado, bajas de 1000 onzas, metal utilizable, metal entregable. Esa es la unidad que importa cuando hablamos de manufactura, energía, tecnología. Entonces, el mercado empieza a bifurcarse. En superficie, ves precios que fluctúan, correcciones puntuales, movimientos que parecen técnicos, pero debajo, la infraestructura está cambiando. Refinadores saturados, metal siendo convertido, canales tradicionales como COMEX perdiendo protagonismo frente a mercados físicos alternativos. Y esto no es menor. Porque cuando los productores empiezan a vender directamente a mercados donde el precio refleja demanda física real, estás viendo una desconexión progresiva del sistema de precios basado en derivados. Esa es la fractura que pocos están modelando correctamente. Aquí entra el primer punto de inflexión. La percepción general es que el precio debería caer si hay tanto metal siendo vendido. Pero esa lógica ignora la dirección del flujo. No todo el metal vendido vuelve al mercado como oferta líquida. Mucho de ese metal está siendo absorbido, transformado y retirado del circuito disponible para inversión. Es una diferencia crítica entre oferta visible y oferta utilizable. Y ahí aparece la tensión real. Porque mientras algunos actores liquidan por necesidad, otros se están acumulando sin pasar por los canales tradicionales. Compras directas desde minas, acuerdos fuera de mercado, reducción de exposición a precios de futuros. Esto no es teoría, es reconfiguración de la cadena de suministro. Y cuando eso ocurre, el precio deja de ser una simple función de oferta y demanda visible. Se convierte en una función de acceso. Ese es el cambio estructural. El mercado no está preguntando cuánto metal hay. Está preguntando quién puede obtenerlo. Y eso nos lleva al comportamiento del precio reciente. Movimientos aparentemente lineales al alza, interrumpidos por caídas abruptas. Esas aberraciones no son ruido. Son momentos donde el sistema intenta reequilibrarse bajo presión de derivados, expiración de opciones, ajustes de márgenes. Es decir, momentos donde el precio se fuerza a alinearse con el sistema financiero, no con el físico. Ahí es donde ocurre la distorsión.
porque cada vez que el mercado intenta moverse libremente, aparecen mecanismos que lo contienen. Incremento de requisitos de margen, liquidaciones forzadas, presión de ventas técnicas. Pero ese control tiene un límite, y ese límite es la disponibilidad física. Aquí llega el punto clave que redefine todo el escenario. El verdadero motor del mercado no es la especulación, ni siquiera la inflación. Es la divergencia creciente entre el mercado de papel y el mercado físico. Esa brecha es la variable dominante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque dependiendo de dónde estés, esa brecha ya se está sintiendo de manera distinta. En mercados donde el consumo físico es alto, la plata no se percibe como activo especulativo, sino como reserva tangible. Allí, el precio internacional es una referencia, no una restricción. Cuando ese tipo de demanda domina, el precio tiende a ajustarse hacia arriba con retraso, no hacia abajo. Ahora bien, este no es un fenómeno aislado. Está conectado directamente con la política monetaria global. Tasas de interés elevadas están drenando liquidez del sistema. Eso obliga a ventas en activos no esenciales. La plata, en muchos casos, entra en esa categoría para el inversor minorista. Pero simultáneamente, esas mismas tasas están encareciendo el acceso a financiamiento para producción minera y expansión de oferta. Entonces, tienes un sistema donde la oferta potencial se restringe mientras la demanda estructural se mantiene o crece. Ese desequilibrio no se corrige rápidamente. A eso se suma el componente geopolítico. Países que históricamente exportaban recursos ahora priorizan consumo interno. Restricciones implícitas, acuerdos bilaterales, incentivos para mantener metal dentro de sus fronteras. Eso reduce la liquidez global disponible. Y cuando reduces liquidez en un mercado físico, aumenta la sensibilidad del precio a cualquier shock. Ahora, observa el comportamiento institucional. Fondos de cobertura posicionándose agresivamente en un lado del mercado, mientras el flujo físico se mueve en dirección opuesta. Esa divergencia es peligrosa, porque cuando esas posiciones tienen que ajustarse, lo hacen violentamente. Ese es el origen de las caídas rápidas, los llamados flush. No son eventos fundamentales, son eventos de posicionamiento. Pero cada flush deja algo atrás. Reduce oferta disponible en manos débiles y transfiere metal hacia manos más resistentes o hacia consumo industrial irreversible. Eso fortalece el suelo estructural del precio, aunque en superficie parezca debilidad. Por eso la idea de que el precio debe volver a niveles anteriores ignora el cambio en la composición del mercado. No es el mismo mercado que hace un año. La base de participantes ha cambiado. El tipo de demanda ha cambiado. El acceso al metal ha cambiado. Y eso nos lleva a los posibles escenarios. Primer escenario: continuidad del entorno actual. Volatilidad elevada. Movimientos técnicos dominando el corto plazo, pero con una tendencia subyacente definida por restricción de oferta física. En este caso, el precio seguiría probando resistencias clave, con correcciones puntuales que no logran romper la estructura alcista. Segundo escenario: evento de ruptura en el mercado físico. Puede ser un cuello de botella en refinación, una interrupción en suministro o un aumento abrupto en demanda industrial. Aquí, el precio dejaría de responder al mercado de derivados y se ajustaría rápidamente al físico, generando movimientos desordenados al alza. Tercer escenario: contracción económica más profunda. En este caso, la demanda industrial podría debilitarse temporalmente, generando presión bajista. Pero incluso en ese entorno, la restricción de oferta y la acumulación institucional limitarían la profundidad de la caída. En todos los escenarios, el factor determinante no es la narrativa,
es la estructura. Y esa estructura está mostrando señales claras de tensión. La clave ahora no es anticipar un número, sino entender el mecanismo. ¿Quién está vendiendo? ¿Quién está comprando? ¿Y bajo qué condiciones? Porque el precio es solo el reflejo final de esas interacciones. Y lo que estamos viendo es un sistema donde los incentivos están cambiando. Menos confianza en intermediarios financieros, mayor preferencia por activos tangibles, incremento en acuerdos directos fuera de mercado. Todo eso apunta a un desplazamiento gradual del centro de gravedad del mercado. Ese tipo de cambio no ocurre de forma lineal, porque cuando esa capacidad se vea comprometida, el mercado dejará de parecer volátil y empezará a parecer ilíquido. Y ese es un entorno completamente distinto, porque cuando esa capacidad se vea comprometida, el mercado dejará de parecer volátil y empezará a parecer ilíquido. Y ese es un entorno completamente distinto.